Hola Francisco, aquí estamos. Te escucho fuerte y claro. Bienvenido a Mundos Paralelos. Aquí vamos a desgranar un poquito la historia, cómo se fue tejiendo esta historia relacionada con la narrativa. Eh, Tú partiste hace, previo a la pandemia, estrenándote como escritor en el área ficción, porque habías tenido publicaciones previamente, pero en el ámbito académico. Cuéntanos de dónde nace esta inquietud de contar historias, y en este caso fue un estreno en el género de la ucronía. Me refiero al mural de los Sí, cerdos. sí. Estamos hablando del mural de los cerdos, que Sí, este libro que tengo por acá. Esta es la edición ilustrada, con sí. ilustraciones de J. Lara, que es una edición del año 2023, luego de una primera autoedición que apareció y todavía está disponible en Amazon en el 2019, ¿no? Es lo mismo, pero una es ilustrada y la otra no. No es novela gráfica, es novela con Claro. ilustraciones, ¿no? Con una ilustración por capítulo. Mira, yo creo que todos los que, y seguramente a ti te debe pasar y a la gente que nos está escuchando y le gusta la literatura o la narrativa en general, todos alguna vez experimentamos cuando niños algún tipo de escritura, pero de eso no queda nada, ¿no? Yo recuerdo ya ni siquiera la edad en que escribí algunas notas muy parecidas a lo que hoy día se conoce como papelucho, ¿no? En esa misma estilo de Marcela Paz, con un personaje infantil que contaba sus peripecias, ¿no? Tiempo después tomé ese cuaderno, eran notas escritas a mano, un cuaderno que estaba lleno de faltas ortográficas en ese momento, ¿no? Ya, Claro. pero la inocencia y las ganas de poder contar historias fueron más fuertes. No, la verdad que no recuerdo exactamente qué edad habré tenido, pero dadas las faltas ortográficas, seguramente fue en los primeros años del colegio, cuando uno empezaba a escribir. Bueno, de colegio, claro, la Claro, básica. cuando todavía uno no tenía tanto pudor, yo diría. Eh, Porque el pudor inhibe el mostrar Claro. escritura, dibujo, creaciones. Uno, de pronto el pudor hace que uno se detenga por el que dirán, y uno cuando es niño carece de eso. Después uno se va poniendo un Sí. poquito más estricto y dice, no, esto en realidad a nadie le interesa, ¿quién va a querer leer esta cuestión, no? Y ese cuaderno Ajá. después se perdió entre los cambios de casa, eh, y es una lástima porque me hubiese gustado tener ese cuaderno. Eran dos o tres cuadernos, de estos cuadernos Ajá. eh, Escribías bastante eran entonces. cuadernos croquis, pero con corchetes, Ya. ¿no? Entonces, y no Claro. solamente los escribía, sino que los ilustraba, o sea, hacía los dibujos, Ah, ya. ¿no? Con capítulo. En cada capítulo, este personaje, que era un niño, yo diría que era mi alter ego, le pasaba, ¿Tenía nombre el pero no me personaje? acuerdo. La verdad que no me No te acuerdo, preocupes. no me acuerdo que tenía un nombre, Pepe o algo así, era un nombre muy común, pero muy al estilo papelucho, escrito en primera persona. Eso sí lo Ya. recuerdo. Como un diario De de eso no vida. quedó nada, solamente en mis recuerdos. Y eso fue Ok. lo primero. Y alguna otra tarea universitaria o en el colegio. Eh, Después me dediqué a estudiar periodismo, que nos exige otro tipo de cosas, no son otras habilidades escriturales, Claro. Redactar la realidad más que nada. exactamente, la no ficción. Ejercí muy poquito, me dediqué después al periodismo propiamente tal. Después me dediqué al mundo académico, hice los perfeccionamientos de posgrado respectivos. Y después del doctorado, que no tenía nada que ver con escritura creativa, después del doctorado, estamos hablando del doctorado, lo tuve el 2012, el 2016, ingreso a magíster en guión. Yo en ese tiempo yo estaba En viviendo guión. en Concepción antes de venirme a Santiago. Y ingreso a un magíster de guión cuya exigencia era de graduación un guión de un largometraje. Un largometraje. Ya.
ese fue, yo diría, el reencuentro ya con la ficción, con una historia más o menos armada, con una base teórica, con construcción de personajes, con trama, subtrama. Y recuerdo la conversación que tuve con un académico español años atrás de visita en Concepción, Noblejas, el doctor Noblejas, que dirigía en ese tiempo el máster en la Universidad de Navarra, que me contaba el caso de un estudiante, también de su máster en guión, que sabiendo que iba a ser muy difícil poder llevar eso a la pantalla, porque significa encontrar una productora, un director, alguien Presupuesto. un presupuesto, y para que eso no se perdiera, transformó el guión en una novela, entendiendo que el guión es un texto no acabado, ¿no? Es una fase, es la fase de una Sí. preproducción. Entonces el guión no está hecho para ser publicado. Sabemos que posteriormente hoy día hay editoriales Sufre cambios por lo general, sí. que publican guiones, pero los guiones que se publican, que se venden, son de películas realizadas. Es muy raro que Sí. alguien publique un guión de una película no realizada, a menos que el autor sea conocido, ¿no? Claro, que tenga ya Claro, reconocimiento. estoy recordando el caso de un guión de Orson Welles que se publicó sobre la película que él iba a hacer del Quijote. No, se publicó el Ya. guión de la película que nunca hizo. Claro, ahí tiene sentido comprar y leerlo, pero en general Sí. no es considerado un género, no es considerado literatura, sino que más bien es un escrito. Es más bien como un objeto de estudio posterior. Exacto, exacto, pero el ciudadano común, salvo el cinéfilo, sé, Sí. los cinéfilos, tú que perteneces a un grupo, ¿no?, de Star Wars en Concepción, tener los guiones originales con las escrituras de Lucas, eso es una obra de arte, ¿no?, un objeto de colección. No, y lo otro es que también existe la novelización de los guiones, va también va a posterior o a la par con el estreno de una película. Exacto. Entonces, pero no el guión propiamente tal, es como, quizás es visto como algo más Sí, técnico. entonces, claro, frente a eso, y nunca se me olvidó esa charla con Noblejas, ¿no? Con José María Noblejas, que en paz descanse, que planteaba esa idea, ¿no? Y entonces yo presento el guión, aprobé el magíster, el posgrado en su momento, frente a comisión, ¿no? El ritual respectivo, ¿no?, en la oralidad, y ese texto posteriormente yo le hago ajustes porque estaba convencido que la historia merecía ser mostrada, ser publicada, para que lectores pudiesen conocer eh, esa historia de ficción, que es básicamente una ucronía, ¿no? Una historia que narra acontecimientos que podrían haber sucedido si es que yo incorporo algunos cambios en esa narrativa histórica. Se cambia la línea temporal con hechos que hacen que la historia tome un camino distinto al que tuvo en Exacto. realidad. Entonces yo incorporo personajes que no existieron, incorporo personajes también reales, pero hay ahí un toque autoral, ¿no? Básicamente ¿Y eso. originalmente el título iba a ser el mismo, el Moral de los No, Cerdos, o no, lo no, no, pusiste no, después de ese no. título? Tenía otro título porque además, al momento de novelizar, eh, yo hago un cambio de lugar, eh, había incorporado ciertos personajes que después, al cabo de un tiempo, habían envejecido mal, ¿no?, desde el punto de vista Ya. de las nuevas exigencias políticas, ideológicas en Chile, ¿no? Entonces, cambio el sitio, cambio el lugar y transformo el lugar del acontecimiento principal en una casona cultural, en donde todos los acontecimientos rodean a un mural y a una obra de arte. Pero el guión Claro. original, y esto es probablemente un dato que muchos no saben, ¿no?, salvo quienes han leído el guión que se encuentra probablemente en la biblioteca de la universidad. Esto ocurría en una casa de señoritas, en una casa de Ah, ya. señoritas que ejercían el comercio sexual, eh, y
claro, tuvo una mala vejez porque después llegó el movimiento feminista. eh, Claro, eh, entonces, habían una serie de situaciones, de nudos dramáticos que probablemente no iban a ser bien entendidos, eh, y cambio el lugar, manteniendo la idea de que todo gira en torno a un atentado, ¿no? Hay un grupo de rebeldes, estamos claro. hablando de un Chile 1974, pero claro, yo en el guión pensaba que era posible que los militares de esa época podían asistir, eran, eran asiduos visitantes de una casa de señoritas que ejercía el comercio sexual. Claro, Así que sí. ahí hago un cambio, pero se mantiene el leitmotiv en el fondo de la historia. Claro, el eje central de la historia. Eh, bueno, posterior a esta publicación, que fue el año 2019, si mal no recuerdo, vino la pandemia y vino una serie de proyectos, entre los que se cuentan uno de los que yo estoy participando todavía, que es la revista Insomnia. En esta revista, para quienes no la conocen, es una revista de cada Concepción que publica cómics y cuentos de autores de Latinoamérica en general, porque nosotros originalmente, cuando me invitaron al proyecto, estaba pensado para publicar historias de un grupo de amigos, pero en un momento dado se dijo, ¿por qué no hacemos esto que sea más abierto a más gente? Se hizo una convocatoria y para sorpresa nuestra llegó trabajos de toda Latinoamérica. Y ese ha sido el perfil que ha tenido la revista hasta ahora. Y entre esos trabajos que se presentaron, apareció Rubén con esta historia que de alguna forma vino también a ser una especie de híbrido entre la narrativa clásica, que es el tema de las novelas, las películas, y que es el cómic, que de alguna manera cuenta con guión, cuenta con imagen, no en movimiento, pero de alguna forma te permitió a ti también explorar el tema de plasmar en imágenes elementos que tú tenías en tu cabeza. Cuéntanos cómo se fue dando este proceso creativo y vamos a ir viendo acá algunas imágenes de estas publicaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo. Sí, esta es el ejemplar impreso de este número donde está mi primer guión de cómic, con el dibujo de Jorge Vivanco, que es además el director de la revista. Y claro, estamos hablando del año 2021, a partir de una invitación, eh, gracias a las gestiones que tú mismo hiciste, ¿no? Tú eres redactor, editor de la revista, Sí, y, y se hace posible, yo diría, algo que probablemente un deseo inconfesable. ¿Ah? Este bichito que aparece y que está ahí está creciendo o está en invernación, pero no se desarrolla hasta que aparece la oportunidad. No era algo que me hubiese quitado el sueño, ni mucho menos, pero al ver la posibilidad de poder plasmar efectivamente una historia visual, una historia gráfica a través del arte de la viñeta secuencial que es el cómic, ¿no? Cómo se pueden contar historias a partir de la lectura y el visionado de viñetas con imágenes fijas. Me doy cuenta que es perfectamente posible aplicar los mismos principios que yo había aprendido, que había investigado, desde el guión audiovisual para el guión de la historieta. O sea, los principios son exactamente los mismos. Se requiere habilidad claro, para contar una historia en imágenes, eh, con el propósito de que en este caso un ilustrador, un dibujante, un artista visual sea capaz de interpretar las instrucciones del guión y poder transformarlas finalmente en una historia visual. O sea, lo interesante, y yo creo que siempre la primera experiencia en un arte es inolvidable. Lo interesante de esto es tener la capacidad de poder plasmar en un lenguaje verbal
un texto que otro va a interpretar y lo va a plasmar en imágenes fijas. Por lo tanto, esa descripción de personaje, cómo yo me imagino a los personajes, finalmente esa descripción es para el dibujante, ¿no? Y es Claro. finalmente todo lo que hemos escrito alguna vez, guiones para historietas, ver el resultado de esta relación entre el guionista y el dibujante es una experiencia única, muy satisfactoria. Nunca el dibujo final termina siendo lo que uno realmente imaginó. Uno da algunas ideas, uno da algunas proyecciones, algunas indicaciones de acciones, de tiempos, de atmósfera, pero cuando uno ve el resultado siempre es algo distinto. No voy a decir si mejor o peor, porque yo creo que la labor del guionista no está en esa precisión, sino que más bien en dar las condiciones para que el artista visual también dé rienda suelta a su propia creatividad, que no se encuentre, no sea una camisa de fuerza, ¿no? En términos incluso del tipo de plano, son algunas sugerencias, ¿no? Pero el artista Claro. también, a partir del diálogo posterior, entra en esta capacidad de poder mejorar muchas veces la historia, que desde el guión se plasma, y el proceso, como tú sabes, es un diálogo, son conversaciones, son reuniones que en ese minuto tenía a distancia, de manera telemática, el diálogo posterior con los bocetos, ¿no? El dibujante tiene una primera aproximación del guión con una propuesta de boceto. El boceto es un trazo muy rústico, ¿no? No acabado. Así es. Eh, es un boceto, diríamos, muy al estilo de cómo dibuja un niño, ¿ah? Sin mucho detalle, Claro. con el propósito de ver las acciones, la ubicación, eh, los elementos que están dentro del encuadre de la viñeta, ¿no? Sin los diálogos probablemente tal. Y una vez que el boceto se va probando, entonces el dibujante va afinando el lápiz o o el mouse, ¿no? Dependiendo de si trabaja en forma análoga o digital. ¿Cómo se dio este primer experiencia del diálogo que tú me dices? Yo en una oportunidad, por ejemplo, hablando con Francisco Ortega, él me hablaba de que él sentía que el trabajo que hacía el dibujante con el guionista era como una danza. No sé si tú Sí, lo ves sí, como sí, de la sí, misma manera. absolutamente. Efectivamente, es una danza. Digamos, es un baile que se tiene que hacer de a dos. La literatura es un viaje que se hace, es un baile que se hace de a uno, ¿no? Claro, más solitario, claro. Uno baila con uno mismo y probablemente puede recibir impresiones de un lector, crítico, etcétera. Pero el trabajo del guionista, en este caso con el dibujante, es un trabajo que se da necesariamente entre dos. No hay una única manera, no hay una única forma. Yo en el caso con Jorge, tuve la primera experiencia de poder guionizar un trabajo en viñeta y la verdad que fue bastante fructífero, no hubo mayor debate, se aceptaron las sugerencias. Yo diría que se logró una buena comunicación. Yo recuerdo haber leído alguna entrevista de Alejandro Jodorowsky, uno de los grandes guionistas de cómic que ha dado Chile para el mundo, que contaba que él muchas veces con Moebius, que es uno de los ilustradores que trabajó con él, la relación y la manera como contaba la historia incluso podía ser a través de la mímica, a través de una performance en movimiento. O sea, no solamente el guión puede estar plasmado en una hoja de papel, en una hoja virtual, sino también yo puedo mostrar con mi cuerpo o puedo hacer alusiones a escenas de películas que me inspiran. Entonces yo perfectamente, Claro. en el caso de Jorge, recuerdo probablemente haber tomado algunas imágenes de internet y haberle dicho, oye, este personaje se puede parecer a este dibujo o algo por el estilo. Es decir, todo lo que ayude para que el dibujante se haga una idea
de la acción, del lugar, del escenario, de cómo son los personajes, es bienvenido. No hay una única receta de cómo se trabaja en esta dupla entre guionista y dibujante. ¿Tú sientes que de alguna manera esta aproximación al cómic es como una especie de camino intermedio entre lo que puede hacer el guionista para plasmar una historia audiovisual? Mira, yo te diría que si un cómic puede ser llevado posteriormente en una segunda etapa a una película de animación, a un corto de animación, el cómic es un buen boceto, es un buen storyboard, súper acabado, muy bien detallado, que permite orientar el trabajo de los animadores, sobre todo en caso de que los animadores e ilustradores de una animación sean distintos al del dibujo del cómic. Si los equipos son los mismos es más fácil, pero yo creo que es una buena fórmula que intermedia que permite eh, entregar antecedentes visuales de cómo uno se imagina esa película animada. Así es. Bueno, acá estamos viendo la portada del número 3 de Programa Mercurio, donde ya hay un trabajo con un nuevo ilustrador que tiene características, si bien son personajes reconocibles los que están diseñados por Jorge, pero hay un estilo distinto que quizás está más cercano a un lenguaje visual un poco más juvenil, quizás más contemporáneo, que bebe de elementos del manga, ¿cierto? Sí, fíjate que una de las cosas que comenzó a pasar, ¿no? A lo largo de estos meses, porque este episodio 3 se publicó en Insomnia este año, pero apareció, Sí. ya no me acuerdo si fue a fines del año pasado o a comienzos, en enero, en la página de Editorial Nas Papier. Eh, bueno, por distintas circunstancias, fundamentalmente de tiempo, Jorge no podía seguir colaborando en el proceso de estos episodios, fundamentalmente por razones de tiempo, laboral, etcétera. Pero eso abrió la posibilidad, fíjate, de que otros dibujantes pudieran unirse al universo del programa Mercurio, en este caso. Y yo creo que fue eh, bastante interesante porque abre la posibilidad de que este trabajo de guionización pueda efectivamente ser interpretado, ser leído, decodificado por otro artista. Y eso alimentó mi idea de poder seguir trabajando con otros ilustradores. Eso, como seguramente lo vas a mostrar después, me llevó a trabajar con otro ilustrador, con otro dibujante, para el capítulo del origen de Programa Mercurio, ¿no? Entonces, yo creo que Claro. ha sido, a mí como guionista, como creador del universo narrativo, ha sido un aporte, se complementan las visiones de los dibujantes, no hay un quiebre, ¿no? La idea además es que los personajes puedan ser reconocibles independientemente de quién los dibuje. Y eso además Claro. yo creo que eso... Hay un trabajo previo ya de desarrollo de visual de los personajes que le permite al nuevo ilustrador como sentar, o sea, partir no Sí, desde sí, cero. y yo diría que democratiza el rol que tiene el dibujante respecto a los personajes, ¿ah? En el sentido de que hay un trazo, hay una línea, hay conceptos visuales que cada dibujante le agrega al personaje. Es decir, vemos a Cecilio Blas, por ejemplo, de la mano de tres dibujantes, veo a Cecilio Blas, pero al mismo tiempo veo el arte de cada uno de los ilustradores. Y eso es una riqueza. Podríamos decir que de alguna manera el proceso bajo, tú sabes que yo soy bien cinéfilo, pero bajo la lógica vendría a ser como una saga que cuenta con distintos directores a la hora de poner los guiones en pantalla, porque de alguna forma el dibujante tiene como una función de director también, porque está interpretando el guión y lo está llevando a imagen. En el caso del cine o de las producciones audiovisuales es algo similar, pero en este caso es
el trazo es el ángulo de la cámara, la iluminación. Son los mismos actores, pero con diferentes Sí, yo te diría que se procesos acerca. de desarrollo. Es difícil hacer la equivalencia. No es exactamente lo mismo, porque en cierta medida el verdadero director de la película, de un cómic, es el guionista, porque el guionista es el que se imagina el plano, se imagina, por así Claro, decirlo, el lente de la cámara donde está puesto. Yo diría que es una mezcla entre director de arte y director de fotografía. Es claro, como si uno cambiase el director de fotografía o cambiara exacto, el lente de la cámara, ¿no? Es claro. algo por el estilo. No es exactamente lo mismo, pero para que se entienda cuál es la... Pero se nota muchas veces esos cambios en producciones, pues uno de repente piensa en franquicias que pasan por diferentes equipos técnicos, que sigue siendo el mismo guionista, pero vemos que de una a otras película o capítulo de serie hay elementos que permiten determinar que hay una mano distinta a la hora de poner en pantalla. Entonces acá me pasa eso, que yo viendo los diferentes estilos de los dibujantes de Programa Mercurio, que están bajo, obviamente, tus guiones, eh, son reconocibles los personajes y todo, pero hay un estilo presente también que uno dice, bueno, esa es la mano del Sí, sí, dibujante. sí, 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 Está sí. como... Y eso me gusta, me agrada. No me Sí. genera ruido, ¿no? Al contrario. Ahora aquí estamos viendo que recientemente se estrenó este capítulo 4, que es el archivo de los ecos, Sí, ¿cierto? Este también calentito, está está hecho, recién dibujado por salido, Alan Paiva, está recién salido del recién horno. salido del horno. Claro, este fue dibujado por Alan Paiva y está disponible ya en la página de Naspapier, de editorial naspapier.com. Eh, Ahí, Cuéntanos un sí, poco aprovecho de de comentar esta. que en naspapier.com, si ustedes van a la ventana de programa de Mercurio, tienen disponible todos estos cómics para descarga gratuita. Y esto no es una Exacto. pillería, por Sí, si acaso, no es que vayan a descargar y se les va a cobrar eh, claro, en forma despiadada, no, están con descarga gratuita. así Y es. tú me vas a preguntar con qué propósito, porque con esto no se gana ni uno, ¿no? Así es. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el Bueno, propósito es poder fidelizar audiencia, público, para que en un futuro esto se pueda monetizar de alguna manera. La idea que tengo, ya seguramente el año 2026, es poder publicar los episodios de esta saga, que debieran ser 10 episodios. Yo estoy calculando que con el episodio 10 ya hay material suficiente para poder sacar un integral en blanco y negro, en fin, con portadas a color, en un formato de novela gráfica. Y cuando tú tienes así es. un público que está ya inmerso en la historia, que es un habitual, no me cabe duda que tener la versión impresa termina siendo un tesoro, un tesoro, un Claro. objeto de colección. Vas a ser un objeto de Así colección es. también. Y de alguna manera, me imagino que esa planificación implica también que cuente con contenido original que de alguna forma invite también a quienes estén fidelizados con la historia, tengan como este bonus, como se Bueno, y no dice. solamente capítulos finales que no estén publicados, sino que también episodios intermedios que permiten explicar o profundizar sobre algunos Claro, personajes, ¿no? Tengo en mente contar la historia de Dago en profundidad, contar la historia de Cecilio Blas en profundidad, y son capítulos que no necesariamente van a estar gratuitamente en la página, ¿no? Entonces ahí hay un claro, gancho que nos permite sí, además financiar, sobre todo, el trabajo de los ilustradores, ¿no? Los ilustradores eh, son profesionales del arte y es un trabajo que necesita también tener una devolución, ¿no? Correspondiente. Entonces, lo importante es poder generar las condiciones para que el proyecto sea autosustentable. Por el momento, estamos por el amor al arte. bueno, y lo otro que de alguna forma esto tú lo has ido construyendo
siempre con esa norte, de alguna forma, de que esto se fuese convirtiendo en una producción que no solamente abarque cómics, sino que sea transmedia, que pase por otra plataforma. Cuéntanos un poco de esa planificación. Ya han aparecido algunas cosas relacionadas con estos capítulos que ya están disponibles en la página, que hay como algunas introducciones o inducciones a estos capítulos en modo podcast. ¿Y qué otras formas de contar la historia tienes planificadas? Mira, efectivamente, la idea que programa Mercurio, bueno, es un proyecto, está pensado, nació como una saga de cómic y al cabo de un tiempo, ya desde el año pasado, la idea es que esto se transforme en un proyecto transmedia. El transmedia no debe confundirse con lo multimedia, ¿no? El transmedia es un lenguaje que es multiplataforma, que lo que busca es hacer uso de distintos formatos, el formato gráfico, el formato escrito, el formato audiovisual, sonoro, para contar una gran historia con personajes que pertenezcan al mismo universo narrativo, ¿no? Es decir, eh, si yo tengo las historias contadas a través del cómic, la idea es que esos personajes también tengan una versión literaria. Hay un proyecto de novela, ¿no?, que está avanzando. Uno nunca cuenta las fechas de las novelas porque uno nunca cumple esas fechas. Pero la idea es poder ir profundizando esas tramas. Hay un proyecto también de que ciertas historias secundarias también tengan un formato sonoro, en el sentido de una suerte de serie sonora, serie de ficción, que esté anclada en el universo del programa Mercurio. Todavía no está claro exactamente cuál va a ser ese eje, ¿no? Hay pildoritas que hoy día están disponibles en YouTube, que son estos podcasts que lo que buscan es más bien fomentar la lectura de los cómics, porque son en el fondo análisis de los guiones, y son podcasts que están disponibles gratuitamente, que tienen una duración de 5 o 6 minutos. Si ustedes los escuchan, se van a poder adentrar en la trama de los personajes. Eh, y está un proyecto de animación. No puedo contar mucho porque, como ustedes saben, cuando uno cuenta estos proyectos, muchas veces no se concretan de la manera como uno quiere que se concreten, principalmente porque la gran piedra tope es el financiamiento, ¿no? Con un Claro. grupo de animadores se postuló a ciertos fondos. eh, en lo más próximo va a haber una suerte de trailer que seguramente va a estar disponible de aquí a 3 o 4 meses, que lo vamos a publicar a través de la página de Nash Papier. Todo esto con la idea, con el objetivo de que la audiencia, los lectores, la gente que está siguiendo estas historias pueda sentirse mucho más involucrada. Y esa es la idea, ¿no? El concepto de lo transmedia supone que hay distintos formatos en distintas plataformas que permiten contar las distintas historias dentro de un eje central, que es el eje de programa Mercurio. Aquí estamos viendo justamente la página que nos indicaste en nasopier.com/programa-mercurio, donde se puede ver justamente lo que está de momento disponible del proyecto. Vemos una introducción ahí donde aparecen todos los involucrados. De momento, los ilustradores con los que tú has trabajado, que están Jorge Vivanco, Alan Paiva, Cristian Barbosa, Mursus, Vicente Pirat, que tengo entendido que sería el próximo título que se va a estrenar, ¿cierto? Exacto, exacto. Debiera estar esto, bueno, no debiera dar fechas, pero yo espero que en septiembre esté ya Ujú. disponible ese capítulo, que vendría siendo el capítulo 5, pero que desde el punto de Ujú. vista de los acontecimientos cronológicos son acontecimientos que se sitúan anteriores al episodio 1, para que se Ya. entienda, ¿no? Son, Bueno, aquí vemos que tenemos los tres primeros capítulos. Hay un podcast
y el episodio para descargar. Está el capítulo 4, bueno, el que acaba de mencionar Rubén, programa Mercurio, el origen. La batalla de Clo, que vamos a ver dentro de un rato más algunas viñetas también, que es un spin-off, ¿cierto? Así es. Tenemos Historia Alter Ego. derivada, que en realidad fue pensada de otra manera, pero el universo se alineó para que todo calzara. Para que todo calzara. Y aquí vemos que hay una novelización. ¿Esto sería una historia, novelización de lo que ya existe o es como algo original, Se van, nuevo? mi idea es ir publicando ciertos episodios que van en forma paralela a los capítulos Ujú. que se han publicado en formato de cómic, pero incorporando ciertos nudos dramáticos que permiten profundizar en algunas situaciones no contadas en los cómics. Entonces, el Ya, objetivo es ir publicando los capítulos en la medida que estos estén finalizados. Sin ya. publicar, sin Ah, ya va. publicar toda la novela, sino que los primeros capítulos, Claro. para que más adelante la novela esté también disponible bajo el sello editorial de Papier. Ah, ya. Claro, o sea, partiría el inicio de la novela en el formato eh, disponible en la página y luego el remate estaría disponible completo con material nuevo de manera Sí. física. Yo espero que desde la línea del tiempo que estoy pensando para más adelante, el Ujú, integral de, en el fondo, la novela gráfica o el integral que incorpora los 10 episodios del programa Mercurio, ujú. probablemente van a estar publicadas y van a estar impresas antes que la novela, digamos, la versión literaria de las historias, ¿no? Hay versión Sí. literaria. Perfecto. Bueno, aquí tenemos imágenes, este es como un adelanto, ¿cierto? De el capítulo 5 Sí, que esto es nos primicia. mencionaste. O sea, el que está Primicia. viendo este programa está viendo esta primicia. Esto no está, Este primicia, en este momento no está en ninguna otra parte salvo aquí. aquí. Agradecemos la primicia, Este es programa Mercurio, el bueno, aquí origen, ¿no? el Aquí origen. lo que hago es contar el origen del programa Mercurio. Programa Mercurio, para quienes no lo saben, es un programa que efectivamente existió como un proyecto espacial de la NASA dentro del contexto de la carrera espacial con la Unión Soviética. Estamos hablando de la década del 60, plena Guerra Fría, y dentro de esas acciones que se llevaron a cabo, Estados Unidos envía el primer chimpancé al espacio. A comienzos de la década del 60, el año 63, envía a Ham, ¿no? Es el primer diríamos, bípedo que va al espacio, porque los rusos habían enviado a la perra laica en la década del Claro, 50, pero el primer mamífero bípedo que caminaba en dos patas fue Ham, y eso es un hecho histórico, ¿no? Ham, ya. No es que tú creaste ese no, personaje, está en la historia. Ham existió, a Ya. menos que nos hayan mentido todos, ¿no? Pero existió y estuvo algunos minutos, estuvo aproximadamente, fueron 16, 17 minutos en el espacio. El objetivo de la NASA con este experimento era tratar de identificar los efectos que tenía la ingravidez en el cuerpo, ¿no? En organismos vivos, Claro, para no mandar a un astronauta, ¿no?, humano sin saber las consecuencias que eso iba a traer, ¿no? Entendamos que esta es la claro, primera experiencia espacial, por lo tanto había mucho sí. miedo de que la ausencia de gravedad pudiese provocar algún tipo de alteración en el cuerpo humano. Y este chimpancé, que era un chimpancé joven, que fue entrenado para estar en una pequeña cápsula espacial y poder mover algunas perillas, apretar algunos botones que le permitieran al mismo tiempo regresar, llega a la Tierra después de unos 16 minutos y llega sano y salvo, un poco exhausto, un poco deshidratado, pero vivo. Y ese fue y este chimpancé Ese es el hecho es lo histórico. histórico y aparece en la prensa, ¿no? Lo reciben como un héroe y después lo mandan a un zoológico donde envejece y muere. O sea, la única experiencia de Ham, el verdadero Ham, es ese viaje.
Entonces yo tomo este personaje dentro del universo de ficción que creo e involucro a Ham como parte de un proyecto que es mucho más perverso, ¿no? Ya. Porque lo que yo cuento en este capítulo, que es el capítulo que vendría siendo un prólogo, por así decirlo, de esta saga, es que a este chimpancé le inyectan esta droga que se llama Mercurio 2020 con bajos niveles de radiación, con el propósito de darle la posibilidad de enfrentar la ingravidez. ¿Y por qué? Porque lo que se buscaba también es que esta droga fuese inyectada a los astronautas para ganarle, Asegurando el éxito de la asegurarle misión el éxito también. de la misión y ganarle a los rusos. Ahí parte todo este Claro. cuento, ¿no? También tiene elementos de ucronía, básicamente, porque también parte de un hecho histórico que luego toma un Así camino es, así ficcionado. es. Acá vemos la batalla de Clo, que nos contaste hace un rato de que originalmente era una historia aparte, pero que pudo integrarse como un spin-off de Programa Mercurio. En este caso lo dibujó Cristian Andrés Barbosa, quien también es de Paraguay, junto lo mismo que Alan Paiva, Sí, 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 ¿cierto? sí, efectivamente. Sí, a Barbosa también yo lo conocí gracias a Insomnia, porque había publicado, había sido el dibujante de uno o dos cómics previos a la batalla de Sí. Clo. Eh, la batalla de Clo yo diría que recoge en este caso una necesidad personal de contar una experiencia que diera cuenta de algo que está medianamente documentado y se ha hablado, a lo mejor no masivamente, pero me refiero a la figura de los vampiros energéticos, los vampiros emocionales, ¿no? Es decir, aquellas personas que se alimentan de las energías de otros para Ya. subsistir, ¿no? Esto está documentado, la psicología ha publicado en algunos artículos científicos la figura de estos vampiros energéticos que lo que hacen es vaciar, literalmente vaciar la energía de otras personas. Y eso explicaría por qué uno cuando se enfrenta a algunos humanos, digamos, por así decirlo, uno se cansa, ¿no? Hay una sensación de que hay personas que te quitan la energía vital, Claro, ¿no? Mientras ellos sí. crecen en vitalidad, uno se apaga. Y ese concepto del vampiro energético eh, está disponible, está documentado, hay literatura que habla de aquello, que es una forma coloquial de decir que hay personas que Que pueden ser tan cargan cargados, negativamente a otros, ¿no? carga No sé si negativa, te ha claro. pasado, ¿no? Pues tú puedes llegar a alguien Sí, a he tu casa. escuchado el término, o sea, no me ha pasado que me sienta absorbido quizás, pero sí hay gente que como que carga una negatividad, que uno siente como que esta persona siempre anda como con mala vibra, Sí, como es se dice como que también. tú de pronto te despertaste en la mañana, pero vital, con ganas de vivir, y llega alguien a tu casa a contarte sus problemas, a patear la perra, como se dice. Está un par de horas, se va Y y tú tú quedas cargado. quedas cargado, Claro. pero él se va distinto, se va Aliviado. aliviado. Ese es un Claro. vampiro energético. Cuidado con esos Ya. vampiros. Entonces lo que hace Claw es descubrir, ¿no? Entonces, bueno, vienen futuras historias vinculadas a este spin-off, pero lo que yo trato de presentar acá es que este personaje, este vampiro, es un mercuriano en definitiva. Es un mercuriano Claro. porque... En el fondo, por eso es más, está más acentuado Exacto, exacto, este elemento exactamente, ¿no? de ser Entonces, vampiro energético. esta es una heroína que finalmente, a partir de la experiencia que ella tiene, eh, se pone como meta poder descubrir a vampiros emocionales, Claro. energéticos como él. Como el personaje que interactuaba con ella. Tenemos luego Alter Ego, que es otra spin-off que también nació originalmente como una historia independiente, pero que también calzó con este universo y dibujado por Mursus. Sí, aquí esta es una historia que yo la concibo originalmente como un cómic de terror, ¿no?
derechamente como una historia de terror futurista. Esto ocurre varias décadas posteriores a los hechos de Programa Mercurio, episodio 1. Lo que se narra es la historia de un escritor que sufre una crisis de creatividad, un vacío creativo. Y tiene la posibilidad de un dispositivo que activa precisamente esa falta de creatividad con Falta de creatividad. consecuencias desastrosas. Con consecuencias desastrosas porque el personaje, que es este escritor, comienza a vivir una metamorfosis a medida que él, en la pantalla, en la historia, comienza a obtener ciertos poderes, ¿no? Entonces, Claro, yo diría tiene mucho de la metamorfosis, muy kafkiana esta historia, kafkiana. y hay un elemento clave que es la espada de Mercurio, que es un personaje de ficción. O sea, piensa una cosa, es como si un escritor, gracias a este dispositivo, se desbloquea, comienza a escribir, comienza a crear personajes, crea estos personajes, y en la medida que va escribiendo, el propio escritor se va transformando en un monstruo. En un monstruo, claro. ¿Vale? De eso va, Sí, de eso no, trata la historia. la historia. Y tenemos acá, por último, la última incursión que nos comentaste que se está gestando en base a, bueno, depende en parte del financiamiento, tú nos contabas, pero que igual va a arrojar de alguna forma un teaser que va a mostrar de alguna manera hacia dónde va esta historia, Programa Mercurio 2085. Sí, a ver, Programa Mercurio 2085 está situada, como su título lo indica, el año 2085. Como no voy a llegar a ese año, puedo imaginarme lo que quiera. Eh, Claro, lo que se plantea acá es la historia fundamentalmente de la memoria, del archivo y de la inteligencia artificial. Se plantea la historia de una inteligencia artificial que está situada en Chile, PAM, que tiene como misión desempolvar los archivos, tratando de descubrir qué fue lo que pasó, ya que décadas previas viene el advenimiento del colapso de los Estados-nación. Algo ocurre que el mundo como lo conocemos hoy día deja de existir. Y Programa Mercurio, el proyecto del Programa Mercurio, es el gran responsable o uno de los responsables de estos acontecimientos. Entonces esta claro. inteligencia artificial lo que hace es tratar de reinterpretar, tratar de descubrir qué fue lo que pasa. Y bueno, no puedo contar mucho más, pero en definitiva, el argumento filosófico de esta historia nos plantea la disyuntiva, efectivamente, si podemos confiar en la historia que nos han contado. Eh, en Claro. definitiva, nosotros, como seres humanos, somos también fuentes de archivo. Nuestros recuerdos van construyendo realidad y muchas veces Sí, vamos bloqueando aquellas historias que son negativas, que nos perjudican, y hay un blanqueo de la historia, hay un blanqueo de la memoria, y es un poco la metáfora que trata de contar esta historia que está pensada para hacer un corto animado. un corto animado, exactamente. Bueno, aquí vemos algunos bocetos que están ahí. Yo conozco más de esto ahí, pero sabemos que esto no se puede transparentar porque como está en proceso Sí. de Ahora, concurso a fondo y todo lo eso, importante es que fíjate que más allá de que podamos encontrar financiamiento o no, esto depende de muchos factores, uh-huh, hay una trama y esa trama tendrá cabida en lo audiovisual o tendrá su versión en cómic o tendrá su versión en claro, novela. O en sea, novela, el exacto. financiamiento no me va a detener. Hay, hay, hay alternativas para contar la historia, eso es lo bueno. A veces un no te motiva para seguir creando. Entonces, yo creo que Es,
no hay malas noticias cuando no hay adjudicación de proyectos, cuando no hay productoras que quieran llevar a cabo este tipo de producciones. Al contrario, eso te motiva para buscar otros caminos, ¿no? Y quienes Así de es. alguna manera hemos cruzado el mundo académico o profesional un poco más, eh, yo diría, más seguro, ¿no? Y cruzamos al ámbito del arte, al ámbito en donde no se sabe exactamente cómo se va a financiar, cómo los ingresos van a responder. Yo creo que eso nos obliga a buscar caminos para financiar nuestros proyectos y yo creo que eso es lo interesante. Así es. Bueno, y qué bien que de alguna forma todo este camino que nos contaste en esta edición de Mundos Paralelos haya decantado en esta experiencia más colectiva, porque si bien tú partiste como con un proceso más académico, de estudio, de formación, esa misma formación de alguna forma te permitió también prepararte como para este momento en el que te aventuras a contar historias a un público masivo, donde puedes tener feedback, donde la gente puede de alguna forma interactuar y formar parte, hacer propia también la historia, porque eso es algo que quienes se dedican a la narrativa también tienen esa capacidad de que sus historias llegan al público y que las hacen propias también, de alguna manera. eh, Sí, y es- yo creo como una reflexión, una gran reflexión. Seguramente tu programa lo escuchan jóvenes escritores o gente que quiere a lo mejor cruzar, ¿no? La frontera entre lo más habitual, lo más seguro y no se atreve. Yo creo que la clave al momento de escoger un género en la narrativa es poder contar la historia que uno quisiera leer o escuchar como lector o como auditor. sí, Si uno está buscando estratégicamente un target, una audiencia para hacerse conocido, para poder facturar, eso no tiene un buen resultado, claro. porque termina siendo forzado. Yo Mm, creo que aquí la clave, independientemente que tenga, insisto, que pueda haber, que se pueda monetizar, porque se habla mucho de monetizar el trabajo creativo. claro, No siempre se puede vivir de este tipo de creaciones. A veces uno tiene que, como en mi caso, como muchos otros escritores, guionistas, tiene que separar una parte del sueldo que uno recibe habitualmente para financiar, para que esto sea posible. sí, Y esto no duele la guata porque es algo que a uno le gusta, pero yo creo que uno queda tranquilo en la medida que uno escribe historias que una vez publicadas, al momento que yo las leo, me gusta leerlas. Yo creo que esa es la clave. O sea, yo como lector, yo, Rubén, lector, me gusta leer las cosas de Rubén, escritor. claro. Lo paso bien, Ser lo empático, paso bien, ¿no? Lo básicamente, paso bien. con la audiencia, de decir, estoy entregando algo que a mí me gustaría Eso, y leer y eso creo es la clave, esa es la clave. quizás Si no hay, si venderse hay, como a la moda a no, no, cosas porque que no, 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 externas. no resulta, porque además, bajo esa lógica, tú terminas queriendo parecerte a alguien. Entonces, yo Exacto. creo que el consejo, la clave es entrar a géneros, a formas, a formatos, a estilos que uno quisiera leer como audiencia, Como ponerse en el audiencia. lugar de esa audiencia. Pasarlo bien escribiendo significa llegar el momento en leer y disfrutar con el resultado, que no sea una tortura, al contrario, nadie escribe, nadie crea para sufrir, Sí. ¿no? Porque si además, si nos vamos a estar empobreciendo con este tipo de actividades, al menos pasémoslo bien, yo creo que esa es un Sí, poco la que idea. valga la pena, claro. Bueno, Rubén, agradezco tu tiempo de haber estado con nosotros acá en Mundos Paralelos. Éxito en todo lo que se viene. Vamos a estar atentos a todo. Bueno, desde mi vereda, transparentando todo, sabemos que yo colaboro habitualmente con Rubén en muchos de los proyectos que, tanto académicos como del ámbito que está ahora incursionando en el tema más de la narrativa. Y es un gusto trabajar con él porque de alguna forma tiene como bien claras sus metas, va como estructurando súper bien su trabajo, entonces es grato para mí colaborar desde la vereda de lo que yo puedo aportar y obviamente en este caso desde la vereda de FICI, los mundos paralelos,
que es un espacio que nosotros siempre cuando apareció esta inquietud de hacer cosas, difundir narrativa, difundir lo que se está haciendo acá a nivel nacional, eh, está considerado justamente todo esto que de alguna forma nos fue confluyendo y llegando a que estamos también dentro del ámbito de producir, no solamente comentar lo que producían otros, sino que también entramos al ámbito de generar nuestras propias historias. Así que felicitaciones por todo y éxito, como te dije anteriormente. Muy bien, gracias por la invitación, por el espacio, mucho éxito a Mundos Paralelos. Que no sea el Gracias, último, Rubén. sino que el inicio de muchos más capítulos. Así estamos trabajando para ello. Gracias, un abrazo. Chao Francisco, nos vemos.